sobre la farmacología, fundamentalmente lo que me va a corresponder. Hay varias cosas para hablar acá de la farmacología respiratoria, debido a que hay múltiples patologías en el cual incluye el aparato respiratorio fundamentalmente. Vamos a encarar este tema, realmente vamos a encarar como si fuera, como me hubiese gustado, mejor dicho, que me explicara a mí en su momento. Voy a armar una clase con respecto a, continuando con el programa de formación. Vamos a hablar sobre la farmacología, fundamentalmente lo que me va a corresponder a mí. Y bueno, en esta parte introductoria, donde en la clase pasada hablaron de fisiopatología respiratoria, yo voy a dar una breve introducción de estos fármacos respiratorios, para luego hablar de los fármacos de asma, de POC, de distrés y de lesión pulmonar aguda. Primero que todo, al ser patologías en el cual muchas de ellas son patologías agudas, que van a evolucionar hacia una patología crónica, y muchas veces esas patologías crónicas tienen una reagudización de la misma. También hay que saber que hay otros tipos en el cual no comprenden una patología en sí, pero tenemos que son acompañantes, son signos, son síntomas, en el cual también requiere su tratamiento para mejorar sobre todo la calidad de vida y del paciente. En un ejemplo simple, un ejemplo burdo, una neumonía, no basta solamente con antibióticos, sino que hay que ayudarle con la nebulización, hay que ayudarle con el expectorante, con los antipiréticos, como para mejorar el confort del paciente. En esta parte lo que voy a hacer, voy a hablar de la patología, en realidad de un síntoma, que es la tos, ¿sí? Para luego, bueno, ir hablando ya de lo que sean las diferentes patologías como método introductorio. Primeramente, en este slide lo que quiero recalcar, que la tos hay que saber toser, ¿sí? Y hay que enseñarles desde muy pequeño a cómo deben toser. Como vemos acá en la imagen de la derecha, el paciente se encuentra tosiendo sobre su mano, algo bastante habitual, inclusive muchas veces nos han enseñado a nosotros taparte la boca para toser, pero la forma correcta de toser es justamente a nivel del pliegue del codo, y bueno, hacer una higiene, lo ideal sería hacer una higiene después de cada tos, ¿sí? Esto es una educación, esto lleva tiempo. Una vez que ya está instaurado el mal hábito, es difícil sacarlo, pero avanzando con esto, ¿sí? Hay que saber también qué es la tos. La tos es un reflejo mediado por los centros tosígenos situados cerca del centro respiratorio. ¿Por qué se va a producir esta tos? Por estimulación de los receptores ubicados en diferentes partes del cuerpo, como también por estimulación cortical, ¿sí? Eso es la tos. Y como digo, como me hubiese gustado a mí que me enseñe, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se da ese procedimiento? ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Sí? Bueno, para entender eso vamos a hablar de la fisiología. Primeramente, esto tiene que haber una estimulación, debe haber un proceso de esos estímulos y debe haber una respuesta, como todo. ¿Sí? Hay diferentes receptores ubicados en distintas partes del cuerpo, en el cual mediante una vía aferente van a llegar a los centros donde se va a procesar esta información en el centro de la tos, ubicado en el área protuberancial, y a nivel del área vulvar en la región dorsolateral, ¿sí? Estos receptores se ubican, como dije, diseminados en diferentes partes. Entre ellas, ¿sí? Tenemos en la pared posterior de la laringe, en la región interaretinoidea, en la región inferior a las cuerdas vocales, en la tráquea, en los bronquios. También al producirse la tos puede producirse a nivel de los senos paranasales, a nivel de las adenoides, a nivel de las amígdalas, la faringitis de las faringes. También puede producirse por estimulaciones corticales, en el cual explicaría un poco la causa de tos psicógena.
La estimulación del nervio vago por irritación de la pared torácica, por irritación de la pleura, del diafragma, del pericárdico, también puede provocar la tos. ¿Sí? Entonces, patologías abdominales pueden desencadenar una tos, patologías mediastinales y patologías cardíacas son responsables también de originar la tos. Lo que va a suceder, todos estos receptores van a llevar y van a converger en los centros respiratorios, ¿sí? En el centro respiratorio ubicado, como dije anteriormente, en el área protuberancial, en el área dorsolateral del bulbo, y va a llevar por una vía eferente, que es la encargada de accionar el mecanismo de la tos, el mecanismo mecánico, por decirlo, de la tos. Luego, la vía efectora del mecanismo de la tos, la vía eferente del reflejo, sale de los centros tusígenos vulvales por los nervios frénicos, de los intercostales, laringios inferiores. Todo esto va a llevar la información a los músculos intercostales, al dorsal ancho, al recto del abdomen, a la zona epiglótica para producir la tos. Lo que va a suceder, va a haber un cierre de la epiglotis seguido de una expiración brusca, luego de cual la glotis se va a abrir bruscamente, ¿sí? Se abre la glotis bruscamente mediante la contracción de los músculos intercostales internos y abdominales. Se expulsa el aire a gran velocidad. Otra cosa que quiero aclarar y quiero dejar al tanto es que la tos siempre se debe tratar, pero el tratamiento no siempre está indicado a suprimirla. Hay que tener en cuenta que el paciente cuando consulta por tos es algo que lo descompone, que lo hace sentir mal, que lo incomoda bastante, y el tratamiento debe estar dirigido muchas veces al mecanismo en el cual lo produce, no necesariamente la tos va a estar dirigida a suprimirla. Y como toda síntoma, como toda patología, uno siempre debe clasificar la tos. Y bueno, la clasificación de esta va a depender de varias cosas. Lo podemos clasificar en aguda, lo podemos clasificar en subaguda, lo podemos clasificar en crónica. Como también lo podemos clasificar según la característica, pues una tos seca, productiva, puede ser algún tipo de tos que produzca vómito, por lo tanto es una tos emetizante, una tos de característica quintosa o una tos que sea ineficaz. Y finalmente llegamos a las drogas antitusivas, ¿sí? Antes de empezar con las drogas hay que saber que hay medidas no farmacológicas que ayudan a disminuir la tos, o que muchas veces las medidas no farmacológicas son suficientes, ¿sí? Como ser, por ejemplo, evitar el aire seco, evitar el polvo, evitar el tabaco, o en aquellos pacientes en el cual, o aquellas personas en el cual no son tabaquistas, pero son algún tipo de tabaquismo en forma pasiva, evitar eso, evitar el humo y bueno, el cambio brusco sobre todo de las temperaturas. Con respecto a las drogas, tiene una clasificación general que está basada en el mecanismo de acción. Sobre todo aquellas drogas que son de origen central se subdivide en narcóticas, que la mayor representante de esta droga es la codeína, y las no narcóticas, que el mayor representante de esta clasificación es el dextrometorfano, ¿sí? Con respecto a la periférica, está indicada más sobre el mecanismo de acción, ¿sí? Tenemos las drogas periféricas anticolinérgicos, de características antihistaminérgicos, los expectorantes mucolíticos, los anestésicos locales o los antiinflamatorios. Empezando, las drogas de acción central, la mayoría de ellos son opiáceos o derivados del opiáceo, ¿sí? Van a deprimir el centro vulvar que controla el reflejo de la tos. La acción antitusiva y analgésica, la mayoría de ellos, y se usan los de menor cantidad analgésica, ¿sí? Como dijimos, vamos a hablar básicamente de 3 drogas en este apartado de acción central, empezando por la codeína. La morfina lo explicamos anteriormente en
en farmacología básica, en el video de farmacología básica, así que no vamos a nombrar nomás, no nos vamos a explayar en eso, y bueno, vamos a continuar con el dextrometorfano.